Bueno, continuemos entonces. Cuénteme, porfa. Otra duda que tengan. Por ejemplo, esa era una duda que también podrían haber tenido con respecto a los actions. ¿Qué otra duda tienen, muchachos, con respecto al proyecto final, con respecto al mini proyecto actual? Hombre, ¿cómo me aconsejaría empezar a crear el tracking para el programa mío? ¿Cómo recomendaría qué pena? Empezar a crear el tracking, es como una ideita ahí como para arrancar en el puntero, eso sí ya es claro, ¿cierto? ¿Cómo arrancaría? ¿Qué parte? ¿Cómo? Qué pena, lo que pasa es que te estoy oyendo súper pasito y súper cortado. ¿Qué me aconsejaría usted para iniciar a crear el tracking del programa mío? Es como qué idea, por dónde arrancaría o qué El tracking. El tracking, sí, claro. Ah, bueno, sí, yo he visto que has estado como un poco preocupado por ese tema. Pero ¿cómo aconsejaría yo a tirar el tracking? Bueno, muchachos, pues voy a tratar de responder esta pregunta rápidamente para mirar entonces lo que teníamos para ver hoy, porque estamos ya cogidos del día. ¿Cómo haría yo el tracking? El tracking, ¿qué es lo que quiere mostrar en el tracking? El estado de dónde está algo, ¿cierto? Que es un tracking, un montón de líneas que yo ve. Estuve aquí, después estuve aquí, después estuve aquí y después estuve aquí, ¿cierto? Entonces, esa información que llega ahí, esa información que llega ahí, tiene que venir de algún lado, o sea, no está inventada. Lo que nosotros habíamos dicho es que es muy difícil que esa información sea capturada de algo en tiempo real, pues porque sería una simulación casi que de un mapa o una simulación de algo, no sé. Entonces, a mí se me ocurre lo siguiente. Imagínate la siguiente operación. Estamos, por ejemplo, en una empresa de correos, ¿cierto? Y llega un paquete. Entonces yo recibo ese paquete y digo, ven, este es el paquete tal, cuyo destinatario es tal, la ciudad, registro el paquete, ¿cierto? Y le doy botón a algo, le doy un clic a algo o un botón de algo. Enter, ¿cierto? Entonces cuando le doy enter a ese botón, se me registra que el paquete llegó a esa oficina, ¿cierto? Y va a seguir otro procedimiento. El paquete tiene un flujo, digamos que viene de Leticia a Bogotá, de Bogotá a Medellín y de Medellín a Envigado, ¿cierto? Entonces supongamos que la oficina que yo mencioné es Bogotá. Entonces, cuando yo le di enter y registré el paquete en Bogotá, pues estoy poniendo ejemplo de una compañía de correos, lo que sea, pero puede ser de buses, de carros, de lo que sea. Entonces, cuando llegó por allá, ¿cierto? Cuando le dieron OK al botón, en el sistema de esa oficina quedó registrado que el paquete pasó por ahí, ¿cierto? Y el paquete continuó con su proceso, siguió yéndose para otro lado. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahí? Debo buscar una forma de capturar la información de cada uno de esos lugares y ponerla en una listica, ¿cierto? Entonces ir como preguntando, bueno, voy a ir a validar a las ciudades. No está. Entonces tener, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente. Tener, por ejemplo, esto. Tener una listica como de Leticia, Bogotá, Medellín y, por ejemplo, Envigado, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí un chulo. Entonces, por ejemplo, ya fue registrado en Leticia, tiene un chulo. Por los otros no ha pasado. Entonces vamos a hacer el ejercicio como si hubiera llegado a Bogotá. Entonces resulta que esto es la parte de una interfaz, ¿cierto? Por detrás tiene un código, un if tal cosa, bueno, o un for, lo que sea. Este código
¿Qué hace este código? Este código, cada cierto tiempo, pongámosle cada media hora, yo no sé, va y pregunta, ve, la variable del paquete 5, o sea, el paquete 5 en Bogotá está true o está false, ¿cierto? Entonces él va y valida. Está false, entonces no coloco nada. Está false, no coloco nada. Está true, ven Willy, bueno, entonces listo, entonces pongo un chulo. Lo mismo cuando llega a Medellín, entonces vamos para Medellín. Entonces el paquete 5 está en Medellín y en Medellín no ha llegado, entonces está en false. Entonces él viene y verifica, ve, ¿ya llegó? No, está en false. No coloco nada. O coloco otra cosita que le indique que no ha llegado. Ya llegó, está en, no, está en false. Bueno, ya llegó, ya está en true. Listo, entonces ahora sí chulo. Miren lo que es un tracking. Eso es un tracking y es algo sencillo, ¿cierto? La idea del tracking es pues que esto tampoco sea tan, pues porque no todos los paquetes van a viajar por este camino, ¿cierto? A no ser de que sea una empresa que solo tenga rutas de transporte hacia Leticia, de Leticia a Envigado, ¿cierto? Entonces el valor agregado es también que estas paradas sean modificables, que usted pueda, por ejemplo, configurar cuáles son las paradas de la ruta. No que sean estáticas, sino que usted diga, bueno, el próximo que venga de Leticia ya no va a parar en Bogotá, sino que va a ser simplemente Leticia, Medellín, Envigado. Sí, que usted pueda configurar como ese menucito también. Más o menos así lo vería yo. Y es fácil desarrollar, es muy fácil. ¿Queda claro más o menos? Bueno, muchachos, vamos entonces a revisar el tema de vamos a revisar el tema de lo que nos ocupaba para hoy. Listo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar precisamente de algo que se llama sistemas de protección y modificadores, ¿cierto? Entonces voy a ir directamente a los ejemplos porque me imagino que no tienen dudas. Entonces los ejemplos son básicos, muchachos. Hay unas reglitas que sería muy bueno que tengan en cuenta. Leyeron las reglas de amistad, ¿cierto? Leyeron las reglas de amistad. Entonces miren, estas son las 3 reglas básicas de amistad, muchachos. Si ustedes que graban eso, no van a tener ningún problema. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son las 3 reglas de la amistad o de los modificadores friend? La primera, por el hecho de tener un amigo en común, no quiere decir que ya somos amigos, ¿cierto? Obviamente aquí estoy haciendo la analogía entre personas, pero es estando allá. ¿Qué quiere decir entonces eso? Yo soy amigo de Pedro y Juan es amigo de Pedro. No quiere decir que Juan y yo seamos amigos. De hecho, Juan y yo ni siquiera tenemos que conocernos, ¿cierto? Obviamente esto es una analogía entre personas, estamos hablando entre clases, ¿cierto? A ver, muchachos, los que leyeron, ¿quién me recuerda entonces pues cuál es la funcionalidad de las declaraciones friend? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con friend? De ejecución. ¿Cómo? Desde el control orden de ejecución. ¿Según los qué?
duro, por favor. Que se cumpla una orden de ejecución, profe. No necesariamente, no. Para que la clase no esté tan protegida. Exactamente. Pues pero cuando uno dice que no esté tan protegida, suena como que la va a desproteger, ¿cierto? En realidad no es así. ¿De qué se trata, friend? De violar el encapsulado. Cuando yo me refiero a violar el encapsulado, no es violentarlo, ¿cierto? No quiere que yo voy a entrar al encapsulado y ya, chao, ya quedó descubierta esa clase, ¿cierto? No. ¿Cierto? Es por decir algo. Nadie puede entrar a mi habitación desde la calle. Ahí hay una puerta para la calle, pero nadie puede entrar, ¿cierto? Entonces yo lo que digo es, bueno, no, pero voy a colocar una especie de sistema de seguridad donde si alguien es amigo, pues sí puede entrar solo esa persona, ¿cierto? Entonces de eso se trata, es de crearle una alternativa al encapsulado, ¿cierto? Que el encapsulado no sea tan rígido. Entonces para eso son los primeros. Entonces volvamos a las características de amistad, ¿cierto? Entonces recuerden, la primera, no quiere decir que dos amigos, pues que si se tiene un amigo en común somos amigos, no, necesariamente no, puede que ni nos conozcamos. ¿Cuál es la segunda regla de amistad? ¿Cierto? Dice, la amistad no puede heredarse. O sea, si yo tengo un amigo, no quiere decir que mi hijo es amigo también de él, no. Puede que mi hijo ni siquiera lo conozca, ¿cierto? Eso es lo mismo. Si yo heredo una clase de otra, no quiere decir que la clase heredada es amiga de la otra, ¿cierto? No quiere decir eso. Y la otra, muchachos, es que si yo me considero tu amigo, no significa que sea lo mismo viceversa, ¿cierto? Esto es como la gente hipócrita, ¿cierto? Algo así. Yo soy muy amigo tuyo, pero vos por detrás de mí hablas de mí, algo así. O no te consideras lo mismo. Eso sucede con las clases, ¿cierto? Si yo configuro para que una clase sea amiga de la otra puede decir, listo. Pero yo, o sea, le decís, ve, ¿me vas a dar permisos para yo acceder a vos? Ah, sí, tranquila. Y ella me dice, vos, no, yo no. Yo accedo a vos, pero vos no te voy a dar permisos. Más o menos es eso. Listo, esa es como la base, muchachos. Si entendemos esas tres reglas, estamos hechos. Una norma para que no se les olvide: una clase amiga no es una clase heredada. Mucho cuidado con eso. Si una clase amiga fuera una clase heredada, no existiría ese modificador. Entonces vamos a mirar los ejemplos. Entonces, por ejemplo, en la clase friend, el que es clase friend CPP. Entonces, bien, tenemos una clase que se llama elemento, ¿cierto? No miremos todavía esta línea, la línea 12. Hagamos de cuenta que no existe. Tenemos una clase que se llama elemento. Ahora tenemos una clase que se llama lista, ¿cierto? Tienen unas funciones en particular. Si nos damos cuenta, yo le dije a la clase elemento, ¿cierto? Aquí, como por cuestiones de tiempo, no vamos a ver el detalle del programa, sino el detalle de la clase, de la amistad. Entonces le dice, vea, yo voy a considerar a la clase lista mi amiga. Yo voy a considerar a la clase lista mi amiga. Pero miren que la clase lista, ¿cierto? La clase lista por ningún lado dice que va a considerar a la clase elemento su amiga, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos mirar eso? Miren que nosotros estamos utilizando elementos que tienen que ver con la clase elemento. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, muchachos, miren. Tipo. Miren que nosotros aquí olímpicamente usamos la variable tipo. Mírenla aquí arriba en la clase elemento. Uno puede decir, pero venga, ¿cómo así? ¿Cómo voy a usar tipo si tipo no existe dentro de mis variables o miembros de la clase? ¿Cierto? Existe dentro de la clase elemento, no puede usar tipo. No, yo sí puedo usar tipo porque ya me dio permisos de amistad.
¿cierto? Lo que no sucede viceversa. Aquí en el elemento no encontramos, por ejemplo, usando la función, por ejemplo, la función liberar lista. Por ejemplo, aquí no está liberar lista y no lo podemos hacer, no podemos tenerla internamente. ¿Por qué? Pues porque no somos amigos, al contrario. Entonces miren que ahí se cumple la tercera regla. No necesariamente si somos amigos, pues si yo soy amigo tuyo, vos sos amigo mío. Aquí está en un solo sentido la amistad. ¿Está claro eso, muchachos? Entonces miren que habían dos opciones de hacer eso. ¿Cuál era la primera opción? La primera opción era heredar. Alguien me puede decir, no, profe, pero qué complique. ¿Y por qué en vez de hacer eso, no heredaste la clase lista de la clase elemento y pare de contar? Listo, eso es lo que necesitamos para poderlo usar. ¿Por qué no hice eso? A ver, ¿quién me dice por qué no hice eso? ¿Por qué voy violos o encapsulado y más bien no heredo? Que es otra opción para lograr que pueda acceder a lo que está en él. ¿Por qué, muchachos? Porque estaría yendo en contra de la filosofía de la programación orientada a objetos. ¿Cuál es la filosofía de la programación orientada a objetos? Precisamente hacer una clasificación correcta. Entonces imaginen, yo tengo una clase gatos y una clase delfines, y pues solo por el hecho de que voy a usar su tiempo de vida, los voy a heredar uno del otro, ¿cierto? Ve, yo necesito el tiempo de vida del delfín para decir algo, para compararlo con el del animal, el del gato, ¿cierto? Entonces voy a heredar la clase gato de la clase delfín. ¿Tendría sentido? No tiene sentido, porque precisamente para eso creé una clase de felinos o gatos y una clase de delfines, pues porque tienen sus particularidades. Heredar una de la otra quisiera decir que la clase gatos hereda las propiedades de la clase delfín, y así no es, ¿cierto? Solo quiero compartir una variable en común. Entonces, ¿sí notan cuál es la diferencia entre que sean amigas y que sean heredadas? Heredadas le está obteniendo todas las propiedades. Bueno, muchachos, también puede existir a nivel de funciones, no solo al nivel de clases. Entonces, ¿cómo está el nivel de funciones? Entonces, miren, por ejemplo, aquí. Tengo la clase A, tengo la función ver que es una función que está por fuera, no existe en ninguna clase. En este caso la puse por fuera, que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Es para efecto didáctico. Por ahora de lo que yo les decía, ¿qué sentido tiene en programación orientada a objetos tener una función por fuera de una clase? No tiene ningún sentido. Entonces miren, aquí lo que hago simplemente es que le digo, vea, usted no pertenece a la clase A, pero si yo le digo que usted es amiga, casi que le estoy diciendo, listo, ya pertenece. Entonces miren que yo puedo llamar la función A relacionada con un objeto de la clase A, la función ver, perdón. Puedo llamar la función ver relacionada con un objeto de la clase A. Miren que aquí lo creamos. ¿Por qué la puedo llamar? Porque le estoy haciendo amiga. En otro ejemplo más complejo, ¿cierto? Podríamos mirar el caso en que las funciones estén en diferente clase, ¿cierto? Profe, Sí. hay problemas con el equipo que está yendo y viniendo, está espabilando la pantalla del equipo. No, pues aquí no se ve nada. Basta, ya ves. Porque es que el recuadro pues, se ve bien, pero el computador está... Para la cámara, porque veía. Está quemando la imagen en la pantalla. Le robó el cable, no. Lo veo. Sí lo ve. Sí, estoy viendo. No abre. Aquí se me puso pantalla azul a mí. Bueno, ya cuadró. No sé por qué. Ya mejoró. No, sigue igual. No tengo ni idea por qué puede estar pasando.
¿Será que cuál está en el robot? Ya corrigió. No, Sigue parpadeando. No sé. Bueno, muchachos, no tenemos solución para ese inconveniente, entonces lo que les pido es que vayan mirando los ejemplos que yo les indico ahí en sus computadores y vayan haciendo el seguimiento. Entonces estoy en el ejemplo que se llama función friend 2. Si se llega a cuadrar en algún momento me dicen, muchachos. Ahí sí. Ahí lo quité. no, ahí sí que se La pantalla completa. La pantalla completa. Ahí se ven. Espera, profe, yo reinicio la videoconferencia. Está tildada. Ah, sí. Mejoró. Bueno, muchachos, como les iba antes mostrando, en el ejercicio de Function Friend 2 tenemos un ejercicio ya más coherente, ¿cierto? Con el tema de programación orientada a objetos. ¿A qué me refiero? A que ya las funciones están internamente en las clases. Entonces miren lo que hacemos. Tenemos una clase B, ¿cierto? Con sus funciones y un atributo y un dato miembro pues privado. Y tenemos la clase A, ¿cierto? Con sus respectivas funciones. Aquí le decimos a la clase A que va a ser amiga, ¿cierto? Va a ser amiga de la función es mayor de la clase B. Obviamente tenemos que ponerle el contexto, ¿cierto? Porque si no, no sabe de dónde es, ¿cierto? Aunque tenga el modificador friend, lo que sea, nunca puede faltarle el contexto, siempre lo tiene que tener. Bueno, entonces al decirle esto, casi que le estamos dando posibilidad, ¿cierto? Le estamos dando posibilidad a usar esa función, como si fuera de su propia clase. Entonces miren, por ejemplo, en el main, ¿qué hacemos en el main? Creamos dos objetos
de las clases diferentes, un objeto de A y un objeto de B, ¿cierto? Y llamamos con ambos objetos la misma función ver. Si no hubiéramos puesto esa función amiga, no hubiéramos podido hacer eso, ¿cierto? Porque esta función no es de A, esta función es de B, ¿cierto? Entonces miren que lo logramos hacer. Alguien me puede decir, profe, pero igual eso lo podemos lograr heredando. Vuelvo e insisto, ¿cierto? A veces uno no quiere heredar porque no quiere que la clase heredada tenga los mismos atributos de la clase base, pues porque son clases muy diferentes, ¿cierto? Solo quiero compartir algo en particular. Bueno, muchachos, hay otros temitas pues que ustedes ya que deben de haber revisado. Enseguida me dicen si tienen dudas. Ahora vamos a mirar el tema del polimorfismo. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar la función o el código que se llama redef función, ¿cierto? Entonces miren, muchachos, es posible, ¿cierto?, que yo redefina una función. Esto generalmente se da en las clases derivadas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque una función solo es visible para dos clases. ¿En qué casos? Díganme los dos casos en los cuales una función es visible para dos clases. La misma función. Pero puedes hacer, vamos a subir un poquito la letra a la plantación. Claro. Muy pequeñita, demasiado. Deben esas dos opciones, muchachos. Las acabé de mencionar ahora, no hace nada. ¿Cuáles son las dos formas que tenemos para que una misma función haga parte de dos clases? ¿Cuáles son? La clase sea heredada o la otra que sea amiga. Exactamente. Que sea heredada o que sea amiga, ¿cierto? Entonces, en esos dos escenarios en que la comparten, yo puedo hacer algo, ¿cierto?, que se llama redefinición. Entonces, miren, imagínense en el escenario. Cuando yo tengo una clase derivada, ¿cierto?, se supone que yo tengo derecho a usar las funciones de mi clase base o de mi papá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hiciera yo? Les voy a poner el siguiente ejemplo de la vida real que parece chistoso, pero así es, ¿cierto? Está el papá tiene un hijo, ¿cierto? Digamos que el papá tiene algún atributo muy particular, la nariz, el papá es muy narizón, ¿cierto? Obviamente el hijo heredó lo narizón del papá. Resulta que, ¿qué quiero yo? Pues, o sea, yo sé que yo heredé la nariz, pero yo no la quiero tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues me cambio la nariz, me la opero, ¿cierto? Desde el punto de vista de las clases y de C++, eso se llama una redefinición, ¿cierto? Yo obtengo todas las funciones de mi papá o de mi clase base, pero resulta que hay una función que yo no quiero que sea así, yo la quiero cambiar. ¿Cómo hago para cambiarla? Muy sencillo. Entonces miren, aquí está el ejemplo. Entonces miren que en la clase A existe una función que se llama mostrar, y en la clase B, que es la derivada de la clase A, existe una función que se llama mostrar. Entonces dice, pero vení, ahí hay un problema, ¿cierto? Pues porque la función está duplicada. No está duplicada, ¿cierto? Lo que está es redefinida. Entonces miren, ¿dónde me doy cuenta yo de eso? Cuando la estoy llamando, ¿cierto? Si creo un objeto de la clase B, y llamo la función mostrar, me va a llamar la función de la clase B. ¿Por qué? Porque es la propia, la de la derivada, y redefinió la anterior. ¿Qué es lo que él hace? La esconde la que estaba por allá, ¿cierto? Entonces la pregunta del millón es, venga, ¿y qué pasa si yo quiero usar la escondida? Si yo quiero usar la de la clase base y no la que redefiní, pues tengo que darle el contexto, y está en esta otra línea. Aquí le estoy dando el contexto. Son conceptipos muy, muy básicos, muchachos. Hasta el momento todo está claro.
Bueno, hay una cosa que se llama superposición. ¿Qué es la superposición, muchachos? Por favor, eso está en el ejemplo, superpos función. Hay algo que no nos hemos imaginado, que ese es el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa? O no sé si les ha ocurrido en el ejercicio anterior, ¿qué pasa si la función de la clase base estuviera sobrecargada? Cierto, yo redefiní la función. Pero entonces, ¿qué pasa si está sobrecargada? Recuerden que una función sobrecargada es una función igual que tiene diferentes funciones, pues valga la redundancia, diferentes acciones, ¿cierto? Ahí es donde utilizamos el principio, pues, de polimorfismo de la sobrecarga, ¿cierto? La función se llama igual, pero hace cosas diferentes. En la clase base, ¿qué pasa si esas dos funciones, como se muestra en el ejemplo, estas dos que están aquí sobrecargadas, yo las redefino en la clase derivada? Entonces miren qué problema, porque ya no tengo dos, sino que tengo tres. Entonces, eso es lo que se llama sobrecargar, superponer, perdón, muchachos. Resulta que todas las clases que tengo allá, ¿cierto? En la clase base, se esconden, todas se esconden. Así tengan argumentos o tipos de datos de retorno diferentes, todas se esconden. La única que queda existiendo es la de la clase B. La única que queda existiendo es la de la clase B, ¿cierto? Yo escondo todas. Listo, entonces, ¿cuál es la única forma de acceder a todas las que quedaron escondidas o a las funciones sobrecargadas que quedaron escondidas? Dándole el contexto, no hay otra forma. Usted podría decir, profe, pero bueno, si hay una que me está pidiendo un argumento entero y la que está superpuesta no, si yo le coloco el argumento funciona. Si yo le coloco el argumento funciona. No funciona. Así le esté colocando el argumento, como sucede en la sobrecarga. Que si yo le coloco el argumento, él elige cuál. No. En este caso no pasa así, él ya no elige. Él ya tiene la de su clase de base. ¿Cierto? Ahorita nos vamos a dar cuenta de un truco para evitar eso. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una función virtual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es una función virtual? Una función virtual es precisamente el truco para hacer eso, ¿cierto? Entonces, miren, si yo quiero, el ejemplo se llama funvirtual.cpp. Entonces, miren, ¿se acuerdan lo que les acabé de decir ahorita? ¿Cierto? La principal es la de la clase derivada, ¿cierto? Y todas las otras quedaron escondidas. Pero usted dice, no, venga, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa si yo quiero que no quede escondida? ¿Qué pasa si yo quiero que se vea? Yo quiero que se vea, pues porque para eso la estoy creando. Entonces lo que le doy para que se vea es un atributo virtual. Mírenlo aquí. Le estoy dando un atributo virtual. ¿Cierto? Entonces ese atributo virtual, ¿qué logro con él? Miren que esta es la clase persona, ¿cierto? Tengo una clase empleado que es derivada de la clase persona. Ambas tienen la función ver nombre. ¿Sí lo ven? Hay otra clase que es estudiante y que es derivada también de persona. Entonces miren lo que pasa. Entonces yo creo un objeto de la clase estudiante y un objeto de la clase empleado. Obviamente ambos son derivados de la clase persona, ¿cierto? Entonces, si yo creo un apuntador de la clase persona al objeto de la clase estudiante, que es Pepito, lo mismo Carlos, si creo un objeto de la clase persona, que es un apuntador al objeto de la clase empleado, en realidad aquí ¿qué estoy haciendo? ¿Cierto? Aunque el apuntador sea de la clase persona, aunque el apuntador sea de la clase persona,
¿Él llama cuál? Entonces miren, aquí estoy llamando la función ver nombre con el apuntador. Estoy llamando la función ver nombre con el apuntador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llama la función de la clase empleado. Llama la función de la clase empleado y en este llama la función de la clase estudiante. Si ustedes ejecutan pues el programa. Ustedes me pueden preguntar, profe, pero ¿cómo así? No se supone que si yo creo un objeto de la clase persona, él me debe ir a llamar la función ver nombre, ¿cierto? De la clase persona, la propia. ¿Por qué no lo hace? Entonces, en este caso no lo hace porque la función es virtual. Cuando yo defino que la función sea virtual, le estoy diciendo, pilas, respete la propiedad de las funciones. O sea, que de donde usted esté en realidad llamando las cosas, de ahí sea. Si es claro, muchachos. Eso evita el problema del ejemplo anterior, ¿cierto? Que las otras estaban escondidas sin yo poder hacer nada, ¿cierto? ¿Es claro, muchachos? O sea, Vamos. Los objetos son los que respetan las funciones, ¿cierto? Exacto, si quieren para que no les quede como tan en el aire, vamos a compilar y miremos cuál es el resultado de la compilación. O sea, el objeto de B llama la función de B, pero la de A respeta Entonces vamos a compilarlo. Fue un virtual, entonces más menos o un virtual y fue un virtual punto cpp, cierto, punto slash fue un virtual. Entonces miren, me imprime Carlos y José. Carlos y José nos vamos a basar por este titulito, ¿cierto? Entonces miren, si el título que me imprime es empleado, entonces pues está en la clase empleado, está cogiendo la clase empleado. Si el título que me imprime es es porque es de la clase estudiante, y si no, es de la clase persona. Correcto, miren que ahí me está llamando emp y est. ¿Qué pasa si yo le quito el atributo virtual? ¿Sí lo ven? Si le quito el atributo virtual, va y me imprime las de persona. ¿Por qué? Porque como les dije, no está respetando, ¿cierto? Él debería respetar que originalmente los objetos apuntados son Carlos y Pepito. ¿Sí lo ven? Que son estudiante y empleado, así sea a través de la clase persona. Si le quito la clase virtual, él dice, no, ¿cómo así? Pero es que el apuntador es de la clase persona, entonces tiene que usar ¿cierto? Y ahí entonces está escondiendo los que realmente están por detrás, que son los principales, que son las clases derivadas. Ahí puede parecer un poco confuso, muchachos, porque siempre el escondido era el de la clase base. En este caso el escondido no es el de la clase base, pues porque estoy apuntando ya con la clase base, o sea que en este caso ya es el principal, ¿cierto? Entonces sí ven la diferencia. Quiten virtual y pongan virtual y se dan cuenta que llama uno o llama otro. En este caso, en esta ejecución, está llamando ambos de la clase persona, que son la clase base. ¿Queda claro, muchachos?
Listo. Otro ejemplo es el de un constructor virtual. Cierto, ustedes pueden decir, venga, pero ¿y cómo hago yo? Pues, ¿cómo me vas a decir que voy a crear un constructor virtual si los constructores son propios de las clases? Pues este ejemplo es muy interesante, muchachos, porque les muestra un truco para clonar un constructor. Estos son conceptos muy avanzados porque, pues, generalmente usted no necesita clonar un constructor, perdón. Pues si usted va a clonar un constructor es porque hizo mal una definición o algo así, pero se puede. Entonces este lo dejo para que lo revisen, muchachos. Y hay otra forma que es el polimorfismo a través de apuntadores, ¿cierto? Entonces recuerden que los cierto, los objetos pueden apuntar a variables de sus o a miembros de sus respectivas clases o a otros objetos cierto. Entonces en este ejemplo, muchachos, les muestra cómo hacer ese apuntador o cómo apuntar para que en vez de ir a llamar a una función llame la otra, cierto. Es como una forma de poner un contexto, cierto, es como otra forma de poner un contexto para no darle el contexto como tal de la función que va a llamar. Esta es muy sencilla también, muchachos, y la pueden revisar. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Estoy yendo así volado porque se supone que esto ya lo leyeron ustedes. Bueno, muchachos, y ahora un temita que es muy sencillo, ¿cierto? Que es el tema de la derivación múltiple. Listo. Entonces, recuerden, no voy aquí a hacer énfasis, solo voy a repasar los conceptos rápidos que creo que son importantes. ¿Qué es la derivación múltiple? ¿Cierto? Ojo que la derivación múltiple no es generar una cadena de derivadas, ¿cierto? O sea, no es que uno derive otro y otro, eso es derivación normal. ¿Cierto? Pues ahí que estoy haciendo, derivando del anterior. Ahí no hay nada raro. ¿Qué es derivación múltiple, muchachos? Derivación múltiple es que una clase pueda derivar de dos clases bases al mismo tiempo. Eso no lo habíamos visto. Hasta el momento solo derivábamos de una. ¿Cierto? Teníamos una clase base y paré de contar. Eso no tiene que ser así, ¿cierto? Yo puedo tener dos clases bases derivadas. Pues, perdón, una clase derivada puede tener dos clases base, ¿cierto? Puede, aquí como lo muestra la grafiquita, puede tener los atributos tanto de C como de B, ¿cierto? Que en este caso sería D. Bueno, eso no tiene ningún problema, simplemente es sintaxis, ¿cierto? La sintaxis que está ahí, muchachos. ¿Dónde radica el problema? El problema radica cuando sucede este escenario. Fíjense en este escenario. ¿Qué pasa si la clase D deriva de la clase B y la clase C? No hay ningún problema hasta el momento, ¿cierto? Pues eso se puede, lo acabé de decir. Pero ¿qué pasa si sin saber la clase D, la clase B deriva de A y la clase C deriva de A? O sea, ambas derivan así. Puede pasar eso, porque mire que uno puede generar una cadena de derivadas sin tener pues control de ello, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Si usted hace eso sin saberlo, cuando compila le va a salir un error y le va a decir, hey, pilas que usted tiene un error de ambigüedad. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para corregir ese error de ambigüedad? Vamos a ver los ejemplos. Entonces, virtualizando la derivación también.
Te vamos a ver los ejemplos, muchachos. Entonces, bueno, esta derivación mul 1 muestra un ejemplito sencillo, ¿cierto? De cómo una clase C puede juntar una clase A y una clase B y volverse una clase más especializada. Ahí no hay nada del otro mundo porque miren que la clase C no hace nada. La clase C lo único que hace es juntarlos, ¿cierto? Entonces no pasa nada. Vamos a ver uno más elaborado, ¿cierto? Que es deriv mul 2. Entonces miren que en deriv mul 2 ya hace algo más elaboradito. Ya la función, ya la clase C sí tiene una función. Entonces miren que aquí, aparte de hacer el ejercicio de derivación, estamos haciendo el ejercicio de ahorita, el ejercicio de sobreescribir funciones, sobreescritura de funciones. Miren que las tres funciones tienen leer valor y leer valor. ¿Qué es lo que hace C? Que es la derivada, la está sobreescribiendo, ¿cierto? Eso es sencillo, muchachos. El que sí quiero que miren con lupa es este ejercicio que se llama deriv mul const. ¿Por qué? Porque, ojo, que recuerden que cuando nosotros derivamos, ¿cierto? Tenemos que hacer un ejercicio de llamado de constructores. ¿Sí lo recuerdan? Cuando uno llama la clase derivada, pues tiene que llamar el constructor de la clase base. ¿Cómo? Uno mismo lo hace. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces miren el ejercicio. Entonces miren el constructor. Aquí voy a pasar rápidamente por la clase A y la clase B y me voy a detener en la C. Miren que la clase C deriva de la clase A y de la clase B, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer su constructor? ¿Cierto? El constructor de la clase C en sí no hace nada en particular. Él no hace nada, pero sí debe garantizar pasarle el valor al constructor de la clase A y pasarle el valor al constructor de la clase B. ¿Cierto? Aquí hay algo que no habíamos mencionado con anterioridad porque no había necesidad. Aquí sí, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuál de los constructores se ejecuta primero? El que yo ponga, dependiendo del orden jerárquico. No se les olvide este dibujito, muchachos. Perdón. Es acá. No se les olvide este dibujito. No se les olvide que siempre hay una jerarquía, que siempre hay una jerarquía, ¿cierto? Esa jerarquía hay que respetarla, ¿cierto? Según lo que sabemos de constructores, ¿cuál es el constructor suponiendo que la clase A no está repetida, pues y que no hay ningún problema? ¿Cuál es el constructor que se ejecutaría primero si creo un objeto de la clase D? Respetando la jerarquía. Supongan este escenario, esperen un segundo a ver si hay uno normal, que no sea repetido. Ah, no. Bueno, supongamos este escenario, muchachos, para que no nos enredemos. Supongamos que creo un objeto de la clase D. ¿Cuál es el constructor que se debe ejecutar primero? El de la clase A. Recuerden el ciclo de ejecución de constructores en derivación. Primero clase base y después clase derivada, ¿cierto? ¿Cuál sería el destructor que se debe ejecutar primero en este gráfico? El destructor. Es el destructor de la clase D. Recuerden que es al revés. El ciclo de ejecución de destructores, en las clases derivadas es primero la clase derivada y después sus clases base. Entonces ustedes pueden decir, bueno, es claro que clase B y clase C son el segundo, pero ¿y cuál es primero que cuál? ¿Cómo respeto la jerarquía ahí si no la conozco? ¿Cómo funciona entonces, muchachos? Como les iba a mostrar en el ejemplo. Entonces miren que en el ejemplo, ¿qué pasa? Clase A y clase B están al mismo nivel jerárquico en este ejemplo.
¿Cuál se ejecuta primero? El que ponga primero. Pero solo en ese caso, ¿cierto? Si existiera un nivel jerárquico, ahí sí no vale nada. Hay que respetar la jerarquía, ¿cierto? La jerarquía no se respeta o la defino yo. Mejor dicho, yo defino la jerarquía cuando no existe. Si existe, ya la tengo que respetar. ¿Queda claro eso, muchachos? Entonces, en este caso que no hay jerarquía, los dos están al mismo nivel, se ejecuta primero el que ponga primero, pero porque no hay jerarquía. Cuando la haya, la tengo que respetar. ¿Es claro eso, muchachos? Bueno, vámonos entonces para el ejemplito que les dije. ¿Qué pasa si cometo ese error? Si derivo múltiplemente y no me doy cuenta que por ahí arriba tengo una clase común y estoy creando una ambigüedad. Para curarme en salud en eso, hago lo siguiente, ¿cierto? Entonces miren, en este caso, ¿qué estoy haciendo? En este caso estoy en este caso tengo la clase persona, ¿cierto? La clase empleado deriva de la clase persona. Hasta ahí está bien. La clase estudiante deriva de la clase persona, ¿cierto? Y hay una clase becario, que es como la clase del dibujito, no se les olvide el dibujito, mírenlo acá, este que es el que está. Y hay una clase becario que deriva de la clase empleado y estudiante. En ese ejemplo estamos en este escenario de este dibujo. No se les olvide. La clase becario está heredando de estudiante y empleado, pero esos a su vez derivan de persona. Entonces estoy creando una ambigüedad. ¿Cómo hago para que esa ambigüedad pues cómo hago para curarme en salud? Si sé que dos clases van a derivar de una misma y posiblemente creo que después de ella deriven otras en común, le pongo este atributo. Ese atributo me hace heredar virtualmente, ¿cierto? ¿Para qué sirve ese atributo? Simplemente, si llego a cometer ese error, el error, él solo me identifica uno, o él sabe que por encima de él solo hay uno, así como se ve en esta gráfica. Esto es lo que se logra si heredo virtualmente. Lograr que las clases que están intermedias identifiquen a A como una sola y no como una clase diversa. ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno, hasta ahí los conceptos. Hay otro ejemplo de lo que es una clase abstracta que pues ustedes lo profundizarán. Es un concepto muy básico, ¿cierto? Que sirve para yo crear clases. ¿Para qué sirve una clase abstracta, muchachos? Usted puede poder crear una clase. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Yo creo la clase de animales y de esa clase heredo una clase que se llama felinos. A mí no me importa para nada, no quiero que me creen objetos de la clase animales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo la creé como una clase estándar que nadie va a usar, solo la van a derivar. ¿Cómo hago para lograr eso? ¿Cierto? Entonces, para lograr eso, creo una clase abstracta. ¿Cómo creo una clase abstracta? A ver los que leyeron, muchachos, ¿cómo creo una clase abstracta? Con el identificador. ¿Cómo creo una clase abstracta, muchachos? A ver los que leyeron. Están las diapositivas, muchachos, lo debieron de haber visto ya. Entonces, una clase abstracta es aquella que contiene una función virtual pura, ¿cierto? ¿Qué es una función virtual pura? Es una función que se le asigna un valor constante y que no necesita ser definida. Entonces, por ejemplo, miren el ejemplo.
¿Por qué persona es una clase abstracta? Porque tiene una clase virtual pura. ¿Por qué es una clase virtual pura? Por esto. Porque es una función constante. No tiene cuerpo, ¿cierto? Solo se le asigna un valor constante. Y fuera de eso es virtual. Esas son las condiciones. Yo no puedo crear un objeto de la clase persona. No es posible hacerlo. Solo puedo crear un objeto de las clases que son derivadas. ¿Está claro, muchachos? Bueno, muchachos, era un repaso pues de los temas de las 2 últimas semanas. La idea era que los hubieran reforzado fuertemente porque estamos un poco atrasados, ¿cierto? Bueno, muchachos, ya se viene Semana Santa. Yo espero que esto sea una semana de estudio continuo, ¿cierto? Que después de nos va con una noche, una semana de pasión. Bueno, muchachos, como ustedes saben, entonces no tenemos tutoría el jueves, pues obviamente por la Semana Santa. Entonces, la idea mía, muchachos, es no atrasarnos, ¿cierto? Porque yo quiero que ustedes tengan mucho tiempo libre al final, o que dediquemos las sesiones al final para resolver las dudas del proyecto final, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la clase después de Semana Santa, ¿cierto?, va a abordar las 2 clases que continuaban, o sea, la clase de Semana Santa y la clase después de Semana Santa. Entonces, como les digo, muchachos, no es que quiera presionarlos para arruinarles sus pequeñas vacaciones. No es que quiera arruinarlos para dañarles sus pequeñas vacaciones, sino que quiero que agilicemos un poco para que podamos aprovechar el tiempo en el proyecto final. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, casi que dentro de 15 días vamos a ver 2 clases en una. Entonces, para que repasen esos 2 temas, por favor. Igual yo por el foro les estoy indicando pues, toda la temática y todo lo que tiene que ver. Bueno, muchachos, estoy muy pendiente en el foro por si tienen alguna duda con respecto a las actividades que están pendientes. ¿Cómo me dices? ¿La calculadora queda para cuándo? Para el domingo. Queda para el domingo. Yo modifico, queda pendiente modificar la fecha pues en la plataforma, ¿cierto? Y modificar pues para la persona que ya lo ingresó, que ya lo subió, la posibilidad de que lo pueda volver a subir. Listo, muchachos, muchas gracias. Gracias.